Buenos días. Gracias por acompañarnos en el segundo webinar de este Nippon Matsuri Online 2020. En esta ocasión escucharemos al maestro Sergio Hernández Galindo con el tema de la migración japonesa a México. La dinámica de este webinar será igual que el anterior. Escucharemos primero a nuestro ponente, quien expondrá una historia breve de la migración japonesa a México para poder entender su situación actual, así como sus contribuciones al desarrollo del país. Al terminar la ponencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer alguna pregunta o comentario, favor de hacerlo a través de los comentarios aquí en el Facebook de la Embajada. Saludo con mucho gusto al maestro Sergio Hernández Galindo, quien es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus estudios de posgrado los realizó en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en el área de Japón. También recibió una beca de la Fundación Japón para realizar estudios de especialización en ese país. Ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de Yokohama y miembro del personal extranjero de la Prefectura de Kanagawa, donde estuvo a cargo del programa de atención a inmigrantes latinoamericanos de origen japonés. Ha escrito decenas de artículos, capítulos de libro y libros sobre la historia de la inmigración japonesa en América y su vinculación con las disputas entre Japón y Estados Unidos, que se han traducido al inglés, japonés y portugués. Sus líneas de investigación se centran en la historia de Japón y de los inmigrantes en Latinoamérica, así como en la relación y situación de México y América Latina ante el enfrentamiento de las grandes potencias durante la primera mitad del siglo XX. Cedo entonces la palabra a nuestro ponente. Adelante, profesor Sergio Hernández Galindo. Muchas gracias, León Ortega, y muchas gracias a la Embajada por su invitación para platicar de una historia fascinante. Pero además de ser una historia, tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es una historia profunda para platicar de una historia fascinante. Pero además de ser una historia, tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es una historia profunda para platicar de una historia fascinante. Pero además de ser una historia, tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Para continuar, entonces, voy a introducir una presentación PowerPoint que quiero que vean todos ustedes. Comparto entonces una serie de imágenes que quiero que conozcan y que me digan si han visto este tipo de imágenes, que se refiere a una golosina que conocemos todos muy bien. Quiero que levanten la mano si la conocen. Obviamente no los puedo ver, pero estoy seguro que todos conocen esta y que todos han levantado su mano. Tiene que ver con esta golosina que conocemos como cacahuates japoneses. Entonces, esta historia se tiene que ver con nuestra vida cotidiana. También estoy seguro que todos ustedes conocen este alimento, esta comida, los sushis que se han convertido también en parte de nuestra vida cotidiana y que le hemos dado los mexicanos un carácter también netamente nacional al agregarle aguacate o al agregarle chile, por ejemplo, ¿no? Que esto no se come en Japón. Y también a lo mejor no conocen este molusco que es un abulón. Hoy desgraciadamente es un alimento bastante caro, pero también tiene que ver con nuestra historia que les voy a comentar. Lo que sí estoy seguro que ustedes también conocen en primavera, en los meses de marzo y abril, esta invasión de estas flores y de este color tan hermoso que nos dan la jacaranda en distintas partes de la Ciudad de México. Y también tiene que ver con una serie de elementos de nuestra vida para divertirnos. Por ejemplo, esta imagen que les comparto es el acuario de la ciudad del puerto de Veracruz. Y
y también tiene que ver con una serie de elementos que explicaré más adelante. Seguramente ustedes conocen estos aros olímpicos que se alzaron durante la Olimpiada de México 68 y está relacionado con esta historia y con la forma en que también los mexicanos nos divertimos en una serie de películas. Después, más adelante, les platicaré de a quién vemos en esta imagen, pero también está relacionado con nuestra historia y con nuestra vida cotidiana. También tiene que ver pues en la forma, en los barrios. Seguramente ustedes han conocido, ¿no? Cuando van a comprar alguna papelería o algún negocio y han disfrutado y han conocido este tipo de orden que se da en estas papelerías, que tiene que ver con los inmigrantes japoneses que llegaron a México. Entonces, quiero compartir con ustedes esta breve historia de la inmigración japonesa en México, pero es una larga historia de más de 120 años. Es difícil resumirlo todos estos 120 años, por eso pues veremos algunos elementos de esta historia que tiene profundas raíces, que es lo que yo les quiero comentar. Esta vida cotidiana, estos elementos de nuestra vida tienen un fundamento en una largas raíces que tienen que ver con la historia de México y de Japón, y con la historia de las relaciones entre ambos países. Desde mi punto de vista, esta relación que le dan los inmigrantes, este contacto de los mexicanos con los inmigrantes, da sentido, da el alma, lo que yo le llamo a las relaciones entre México y Japón. Sin esta relación, seguramente nuestras relaciones diplomáticas, económicas, políticas, comerciales, perderían esta riqueza que le dan los inmigrantes a esta relación. Bueno, seré muy breve para explicar, como decía, tiene una larga relación histórica entre ambos países que se remonta a la apertura de relaciones formales entre México y Japón. Se inició en el año de 1888 con la firma de este tratado que se da entre los diplomáticos de ambas naciones en Washington, donde se firma este documento. Es un documento que abre no solamente la posibilidad de tener relaciones diplomáticas, de abrir nuestras embajadas, de tener comercio, sino que también abre la posibilidad de que los ciudadanos de ambos países puedan trasladar el uno al otro y trabajar en cada uno de estas sin ninguna restricción y sin ningún problema. Este tratado es firmado por el presidente Porfirio Díaz y por el gobierno de Meiji, que ya inicia sus transformaciones años antes, 20 años antes, con la apertura de Japón al mundo. Bueno, como les comento, este contacto va a tener una importante afluencia de ciudadanos de esas pequeñas islas japonesas que empezarán a llegar a América en distintos momentos, y que van a estar arribando por oleadas poco a poco a distintos países de América Latina y de todo el continente. En general, las primeras migraciones las encontramos en Estados Unidos, pero posteriormente ya a finales del siglo XIX ya van a empezar a llegar migrantes y ciudadanos japoneses a trabajar a México. Pero también posteriormente, con el transcurso de los años, estos migrantes también se dirigirán a países de Sudamérica, básicamente Perú, Argentina y hasta Brasil, donde se constituirá el número de migrantes más grandes y de origen japonés, los ciudadanos en ese país. De finales del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra del Pacífico en 1941, cerca de 800,000 personas se trasladaron a nuestro continente a trabajar y a quedarse finalmente en el país. Estos migrantes usaban un medio de transporte que es los grandes barcos, que se van a empezar, los grandes barcos de vapor que van a conectar al mundo no solamente en términos comerciales, con mercancías, sino con un número creciente de gentes que se va a trasladar
de un continente a otro. Una compañía japonesa, la Toyo Kisen Kaisha, será la encargada de transportar a estos migrantes y como vemos en el mapa que está aquí en su pantalla a la derecha, hará transporte, esta compañía de vapores arribará a San Francisco, a Los Ángeles y algunos puertos de México como el puerto de en Colima y en Salina Cruz en Oaxaca y posteriormente se dirigirán al sur del continente, a Perú, como les decía, a Chile principalmente. Esta es la foto de uno de estos barcos donde los migrantes empezaron a llegar y a poblar nuestro continente. El Nippon Maru, seguramente, si ustedes conocen algún inmigrante, les podrá platicar que sus abuelos o sus bisabuelos, ya quedan muy pocos migrantes que llegaron en esos años, viajaron en estos barcos que los transportaron hasta nuestro país. Bueno, la migración a México es impulsada por este personaje que vemos en esta foto, que es el conde Takeaki Enomoto. Enomoto fue un personaje muy importante en la política de Japón, fue ministro de Comercio, fue ministro de Relaciones Exteriores y estuvo muy interesado en que los migrantes llegaran a México. Por eso se conoce a estos primeros migrantes que llegaron a nuestro país como la migración Inomoto. Esta foto que vemos aquí es de estos migrantes, fueron 34 migrantes que llegaron a Chiapas, a un pequeño poblado muy cerca de Acacoyagua, donde su intención era crear una plantación de café. Por eso esta primera migración en 1897 es conocida como la inmigración Enomoto. Pero al pasar de los años también llegaron otros migrantes contratados por compañías japonesas para trabajar en distintos lugares de nuestro país, principalmente las minas, en Coahuila, en las minas de carbón, en Chihuahua, en Sonora, en la importante compañía minera de Cananea, una propiedad de norteamericanos. Básicamente todas estas propiedades eran de ciudadanos norteamericanos, pero también llegan contratados a trabajar a Colima, a Jalisco, para construir las vías férreas que unirían esas dos ciudades y construirían gran cantidad de kilómetros hacia el norte del país para conectarse a Estados Unidos. Estas líneas ferrocarrileras también propiedad de norteamericanos que empezarán a conectarnos al país mediante este medio y en el cual estos migrantes tendrían un papel muy importante en la construcción de estas vías férreas. También se dedican a la agricultura estos primeros migrantes, generalmente eran migrantes muy pobres que buscaban un mejor futuro en nuestro país y en América en general. Aquí lo que vemos, esta foto es de una compañía también norteamericana cuyo nombre era La Oaxaqueña. En La Oaxaqueña, que se encontraba al sur de Veracruz, casi lindando con el estado de Oaxaca, gran cantidad de migrantes llegarán a este lugar para producir caña de azúcar. Y también habrá en el norte del país, en esta foto que vemos, son los migrantes que se dirigen a Mexicali a construir, a levantar un gran emporio en una zona totalmente desértica. Va a ser muy complicado, pero gracias a el río Colorado que viene desde el norte de los Estados Unidos y que desemboca en el Golfo de California, se creará un gran valle que permitirá la producción de esta materia prima, el algodón, que va a ser cultivada de manera muy exitosa por estos migrantes en los primeros años del siglo XX. Y también llegarán, en esta foto vemos un grupo muy importante y que tiene que ver con ese foto que les mencioné en un principio con la captura del abulón, molusco que es arrancado, que no es pescado mediante redes, sino
es pescado por estos buzos con escafandra que van a enseñarnos al país cómo pescar este molusco, que será muy importante. Estos pescadores se concentrarán en Ensenada principalmente, pero no solo, sino en otras partes de toda la península de Baja California, donde van a cultivar este molusco y donde van a hacer la pesca de otras especies marinas. En fin, bueno, estos fueron en la primera década del siglo XX estos inmigrantes que llegaron a nuestro país y que con el tiempo se irán instalando y se irán trasladando a otros lugares para buscar mejores condiciones económicas y de vida. En fin, cuando terminen de trabajarnos en alguna mina o en esta campo de producción de caña, ellos buscarán otras mejores condiciones y se esparcirán realmente por todo el país. Ya para la década de los 1920, cuando todos estos inmigrantes ya tienen medios económicos y están instalados y adaptados de mejor manera, empezarán a llamar a sus compañeras para casarse y para formar familia. A partir de 1920, estas mujeres que se casarán con estos migrantes serán llamadas, por eso se conoce como una inmigración yo vi, yo sé por llamado, quiere decir, se trasladarán a nuestro país y del cual les voy a hablar, que van a ser muy importantes este grupo de mujeres, porque se constituirán ya grandes comunidades de migrantes en distintas partes del país. Bueno, los migrantes en Omoto, recuerden que lo que les decía, que se instalan en Chiapas, ahorita no voy a profundizar mucho en esta foto, una de sus preocupaciones centrales, siendo todavía ellos migrantes que no tenían grandes recursos, van a instalar una escuela que se llama La Aurora y que posteriormente para la historia de la inmigración japonesa en México va a ser muy importante, pero por eso les quiero mencionar. Bueno, para 1910 las relaciones entre ambos países ya eran pues muy cálidas, muy cordiales. Ya habían arribado cerca de 10,000 migrantes a nuestro país, dispersos en muchos lados, pero también en la Ciudad de México. Para 1910, recuerden, se festejará el primer centenario de nuestra independencia. Para ese evento, el general Porfirio Díaz, el gobierno del presidente Díaz, hará grandes festejos y grandes obras que recordarán este primer centenario. La obra más importante que es hoy imagen de México es la columna de la independencia que se construye en ese año en la importante avenida Reforma, una de las más bellas desde ese entonces. Pero también se invita a delegaciones de otros países para que vengan a celebrar con los mexicanos este primer centenario, y Japón no es la excepción. Muy pocos países, 8 países mandan representación importante de alto nivel diplomático para festejar este aniversario, pero también Japón decide mandar una colección de productos que se van a ser mostradas en este Palacio de Cristal que hoy conocemos como el Museo del Chopo, que está instalado en una colonia en San Cosme, en la Ciudad de México. Bueno, esta importante exposición de productos japoneses va a ser inaugurada por el mismo presidente que asistirá a la inauguración de esta exposición en 1910 en septiembre, y vemos aquí el interior de esta exposición donde se mostrarán lacas, maderas, en fin, productos textiles que eran muestra del desarrollo pues artesanal e industrial de Japón de ese entonces. Bueno, para inaugurarla, como les decía, junto con el presidente viene este representante del gobierno japonés que lo envían de manera especial para esa fecha, y traerá estos 2 jarrones elaborados como muestra de aprecio y de regalo al pueblo mexicano. Son unas jarrones muy bien elaborados, con perlas y con
con otras incrustaciones que mostrarán el águila nacional como símbolo patrio, y este representante se alojará en esta mansión justamente en la avenida Reforma. Bueno, pero también los migrantes se suman a este festejo, ya se sentirán como parte de México y recibirán al embajador de Japón que viene y que pues disfrutarán esta gran exposición que tiene miles de visitantes, y que con gusto festejarán esta foto muestra esa bienvenida que tanto los migrantes como el pueblo mexicano le daba a esta representación y al aprecio de esta exposición que se mostrará. Como sabemos, los presidentes hasta pues 1934 vivirán en el castillo de Chapultepec, será la residencia presidencial. Se los muestro porque uno de estos migrantes que llega a finales del siglo, que es el señor Tatsugoro Matsumoto, será el encargado de cuidar los jardines del bosque de Chapultepec y de los arreglos florales de la presidencia. Matsumoto será muy famoso y será reconocido por la esposa del presidente Porfirio Díaz, doña Carmelita, que apreciará, digamos, ya el Ikebana, que ustedes han visto ya exposiciones de este arte floral bueno, el mismo Matsuri presentó en esta semana esta muestra tan importante del arte japonés. Bueno, Matsumoto será el encargado de hacer esto, pero además, posteriormente, ya en la década de los 1920, los presidentes de ese entonces, Pascual Ortiz Rubio y Álvaro Obregón, le encargarán a Matsumoto, que va a tener una serie de invernaderos y de donde va a producir sus plantas para cultivarlas en distintas avenidas de la Ciudad de México, entre ellas esta jacaranda que existía en México, pero que Matsumoto la va a tratar de manera especial y que va a poder ser plantada en las importantes ciudades, en las importantes avenidas, en la colonia Roma, en Reforma, etcétera, y que después se expandirá de manera masiva. Bueno, a la par de este migrante, ya el pueblo mexicano, los artistas, los literatos ya empezaron a admirar la cultura japonesa. Uno de ellos es José Juan Tablada. Tablada es un escritor, un poeta mexicano que viajará a Japón y que aquí lo vemos en esta foto, quedará impresionado por la cultura y la belleza de la cultura japonesa, y que va a difundir esa cultura mediante la elaboración de los haikus, es decir, estos poemas muy breves pero muy profundos, y se dedicará a escribir y serán pues realmente famosos la introducción de esta literatura japonesa en toda Hispanoamérica. Y aquí es uno de los más conocidos haikus de José Juan Tablada, que se llama Sandía del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía, que muchos seguramente conocen. Bueno, para 1910, recordemos, después de la inauguración en septiembre de esta gran exposición y de estos festejos centenarios de la independencia, estalla la revolución en el mes de noviembre. Los inmigrantes que ya, como decía, estaban instalados en México, van a, pues, al igual que toda la población, van a sufrir de este problema y van a padecer y se van a integrar a la revolución. Uno de estos migrantes, aquí lo vamos a ver, que es el señor Kingo Nonaka. Nonaka va a ser reclutado por Francisco Villa para curar. Él sería un enfermero que va a ser muy útil para la revolución y para el movimiento revolucionario de Villa. Pero otros japoneses también se integrarán a las filas de las distintas tendencias revolucionarias. Aquí vemos a Nonaka, que después va a ser reconocido como veterano de la revolución, y el señor Yamane, que también van a tener grados en el ejército posteriormente. Pero bueno, algunos se integraron a las fuerzas revolucionarias y otros, como Manuel Abe, que vivía en Cuernavaca, también va a participar de otra manera en estos movimientos revolucionarios al lado de
Emiliano Zapata, como sabemos. Manuela Ave será un migrante que llegará en 1906 con estas oleadas que les comentaba en un principio y se va a instalar su tienda que va a ser muy útil para el consumo de las fuerzas zapatistas en particular, y por eso va a tener desde ese entonces un importante papel. Bueno, después de la revolución, ya en 1920, las relaciones entre ambos países también se van a seguir desarrollando y consolidando. Aquí lo que vemos es al presidente Álvaro Obregón en 1924, cuando ya va a salir de su periodo presidencial, que en ese entonces era de 4 años, y va a recibir la orden del crisantemo como agradecimiento del gobierno japonés por las relaciones que ambos países tenían cordialmente. Aquí le está entregando el enviado especial del gobierno japonés y del emperador entrega al presidente Álvaro Obregón. Esto es importante porque para ese entonces algunos países, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña, no reconocían al gobierno mexicano fruto de estas confrontaciones armadas y que había traído la revolución. Y en ese entonces es muy importante señalar que estas potencias, Estados Unidos, exigieron al gobierno mexicano que cubriera los daños y los gastos que había ocasionado la guerra civil en México. Y es muy interesante aquí señalar que la comunidad afectada de japoneses decidieron no pedir esta pues recompensa, esta devolución de los bienes con los cuales fueron afectados, y decidieron entregar este dinero al mismo gobierno mexicano, señalando que ellos pues eran parte de este país y que, bueno, pues como la misma población mexicana había sido afectado, ellos también, y no exigirían la devolución de estos bienes. Entonces esto fue muy importante para fortalecer las relaciones, como lo decían, no solamente diplomáticas, sino entre los migrantes y el pueblo mexicano. Un año antes también el gobierno japonés de alguna manera premia y reconoce los esfuerzos del presidente Obregón, porque en 1923 sucedió un gran terremoto en Japón, el terremoto que es conocido como de Kanto, que afecta básicamente a Tokio y a Yokohama, donde murieron decenas de miles de personas, y en el cual el gobierno mexicano dio una importante donación para la recuperación de Japón. Bueno, en los 20 también se empiezan a transformar estos migrantes de alguna manera, a buscar nuevos negocios. Básicamente se van a dedicar ya no a ser trabajadores agrícolas o trabajadores de las minas o del ferrocarril, sino van a fundar sus propios negocios. Gran parte de estos migrantes constituirán pequeños o grandes negocios como este que vemos aquí, que se llama el Nuevo Japón, que ya en 1920 se va a instalar en el centro de la Ciudad de México. Primero va a tener cerca de la Alameda Central, pero posteriormente enfrente de lo que hoy es la avenida 20 de noviembre, justo enfrente de donde hay un almacenes importantes, el Palacio de Hierro y Liverpool, y de hecho va a competir con estos grandes almacenes. El dueño de esta tienda, el del Nuevo Japón, Heiji Kato, va a ser uno de los impulsores de esta tienda departamental que aquí vemos de manera muy, muy importante, y va a competir con estas grandes tiendas departamentales de ese entonces. Bueno, en 1917 el presidente Venustiano Carranza también firma un acuerdo donde permite que los profesionistas, los dentistas, los médicos, los veterinarios puedan realizar su profesión en México de manera abierta. Y entonces empiezan a llegar este tipo de migrantes. Esa es otra nueva oleada, ya no de migrantes precisamente sin preparación, sino con estudios profesionales, como es el señor Joyo. Joyo vendrá de Estados Unidos, no le agrada vivir en ese país donde vive una persecución racial muy severa, y se traslada a Nogales, Sonora, donde va a tener su consultorio y donde va a ser, digamos, el pionero y el formador de otros migrantes.
Como les decía, los migrantes se van pues acoplando en el país y se van transformando de ser muy pobres a tener sus propios negocios. Uno de estos negocios, lo menciono, hay gran cantidad de migrantes de los cuales les puedo hablar y no tendría tiempo para pues comentar todos de ellos, por eso muestro algunos de ellos. Teikichi Guadar es este joven que vemos aquí, que llega muy joven a San Luis Potosí. Va a haber una red de paisanaje donde los migrantes se van a poder conectar y van a ser invitados para, y apoyados entre ellos para consolidar sus negocios en México. Y Guadare pues es apoyado por el señor Luis Ashihara, que tenía ya su negocio en la capital del estado de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, y Teikichi Guadare, que se va a llamar Luis Guadare, para comunicarse mejor con la población. Generalmente todos estos migrantes van a tener un nombre en español. Va a fundar y va a crear esta importante tienda que vemos aquí, llamada La Japonesa, en el pequeño pueblo de Cerritos, en esa entidad, que va a crecer de manera espectacular y que esto va a permitir traer nuevos migrantes para que colaboren con él en su tienda. Otros migrantes van a formar restaurantes como el señor Meiji Jima, La Flor de Tokio, es un restaurante en la capital del estado de San Luis Potosí, que venderá comida mexicana y que tendrá pues gran éxito, al grado de que todavía uno de estos restaurantes herederos de estos todavía sigue funcionando en la capital del estado. Bueno, como les decía, los mismos migrantes llamaban a sus paisanos para que vinieran a trabajar. Uno de ellos es Tsutomu Kasuga, que vemos aquí, que se va a integrar primero a las labores agrícolas y posteriormente en la tienda de Luis Guadare, donde todos estos migrantes se van a trabajar. Pero como les decía, empiezan ya instalados estos migrantes, van a empezar a llamar a sus compañeras para casarse y para formar familias, y esto va a consolidar realmente y va a crear una comunidad de japoneses ya mucho más grandes, con sus hijos nacidos aquí ya como ciudadanos mexicanos por nacimiento. Esta mujer que vemos aquí va a ser la compañera del señor Kasuga. La forma en que se casaban estos migrantes es muy interesante. Eran migrantes que no podían ir, casarse y regresar nuevamente. Esto implicaba muchos gastos. Entonces enviaban su fotografía con una carta explicando que deseaban casarse, que era gente pues honesta, trabajadora y que estaban dispuestos a pues a formar una familia lo mejor posible. Aquí esta joven decide aceptar la carta del señor Kasuga, del joven Kasuga, y se va a venir a México, así como ella, otras tantas más como las que vimos en esta foto. No solamente viene ella, esta joven, sino viene las hermanas Endo, que se van a casar con otros migrantes de nombre Yamasaki, la señora Hasama, que vienen a casarse. Entonces realmente esta nueva migración de mujeres va a ser muy importante. Una de ellas, Kasuga, la señora futura Kasuga, que todavía no conocía a su marido, sino que hasta que llegue aquí a México lo va a poder conocer de manera personal. Escribe importantes tankas, esta forma poética también del estilo literario japonés. Es interesante este primer tanka que escribe en esos momentos: lejos de casa cuando la luna brilla, donde mi llanto. Estas primeras impresiones de alejarse de su país y de integrarse a un país que no conocían, con un idioma distinto, con costumbres distintas, siempre es un proceso complicado. Esta foto no corresponde a México, son de mujeres que van a casarse con migrantes en Estados Unidos, pero se las muestro para que vean la gran magnitud mediante la cual muchas mujeres llegaron mediante esta forma de casarse por carta y de integrarse al país al cual sus compañeros les llamaban. Bueno,
avanzando en el tiempo también va a llegar otro tipo de inmigrantes que van a consolidar lo que yo llamo el alma de las relaciones entre México y Japón. Van a ser los artistas, pintores, escultores que van a venir a México atraídos por el gran prestigio que va a empezar a tener los pintores mexicanos, la escuela muralista mexicana, y en los cuales ellos van a querer aprender y participar en este movimiento. Tamichi Kitagawa es uno de los más importantes pintores del siglo XX en Japón, y va a venir a México a finales de 1920 para conocer y para participar con Diego Rivera en este movimiento muralista mexicano al cual se va a sumar. Tamichi Kitagawa va a estar a cargo de lo que se va a llamar, son las pinturas de Kitagawa. Vemos el estilo y la influencia del muralismo mexicano de manera muy, muy fuerte en sus cuadros que aquí vemos y que aquí les muestro. Uno de mis preferidos de Tamichi es que vemos aquí, que es el Panteón de Tlalpan. Este panteón todavía sigue existiendo en Tlalpan, pero vemos la fuerza, los colores, la forma en que los mexicanos festejamos el Día de Muertos, o como la forma en que reenterramos a nuestros muertos. Tamichi Kitagawa, además de dedicarse de manera personal a pintar, se va a integrar a un movimiento que se denominará las escuelas al aire libre, que significan enseñar a los niños en el poblado de Tlalpan, y después Tamichi se trasladará a Taxco en el estado de Guerrero para formar estos niños pintores que van a ser muy importantes también para difundir el movimiento y las motivaciones de los muralistas. Otro migrante que llega en ese entonces, junto también influenciado por la presencia y por la influencia del movimiento muralista mexicano, es Isamu Noguchi. Noguchi era un migrante, era un Nisei, es decir, un hijo de descendientes japoneses que vivía en Estados Unidos. Su padre es japonés y su madre norteamericana, pero también va a venir a México a pintar en este mercado popular. Abelardo Rodríguez, que se encuentra justamente en unas calles atrás del Palacio Nacional, este importante mural de bajo relieve, que él se va a encargar de pintar con Diego Rivera, donde va a conocer también a Frida Kahlo, la importante pintora mexicana. Es decir, también existirá este tipo de migración que va a ser muy importante señalarlo, porque luego algunos de ellos regresan a Japón y van a consolidar esta relación entre ambos países. Otro artista muy importante es Sekizano. Sekizano es un director teatral que se educará en la Unión Soviética y hará un largo periplo. No les voy a platicar mucho su historia, que sería muy larga, pero llega a México asilado por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y va a empezar a formar importantes, el teatro mexicano va a tener una influencia muy importante de Sekizano. Aquí lo vemos en una película, ¿Quién mató a Tongolele? Aquí participar en una breve incursión en esta escena de Sekizano, y aquí lo vamos a ver a Sekizano con María Félix, con el Indio Fernández, que también no va a tener participación en esta importante película de María Félix, que va a ser las estrellas de cine que van a participar. Bueno, al acercarse la guerra, va a transformar a las comunidades japonesas, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en toda América Latina. Al acercarse la guerra entre Japón y Estados Unidos, va a generar una reacción contra los mismos migrantes japoneses en todos los países. Aquí les muestro este mapa que hace el FBI, pero se los muestro en un principio para que vean la distribución ya de las comunidades japonesas que van a ser vigiladas por este organismo de inteligencia
norteamericano, para que vean cómo se distribuyó la población japonesa en México y en la cual el gobierno norteamericano va a estar muy preocupado al estallar la guerra. El gobierno mexicano, ante este estallamiento de la guerra en diciembre de 41, decide que a petición del gobierno norteamericano, que los migrantes que vivían en la frontera con los Estados Unidos, en Baja California, sean concentrados en la Ciudad de México o en la ciudad de Guadalajara. Y lo mismo harán posteriormente otros migrantes de otras regiones. Es importante señalar que a pesar de que fueron concentrados, no se les encarceló como sucedió con Estados Unidos en campos de concentración donde estuvieron los japoneses y sus hijos, sino el gobierno mexicano sí decidió vigilarlos en estas grandes ciudades, pero no mandar a ninguno de ellos, como fue el caso de otros gobiernos que mandaron a los inmigrantes japoneses y a los hijos de ellos que ya eran ciudadanos de esos países a los campos de concentración norteamericanos. Aquí, sin embargo, sí se conocen el campo de Temisco y otro en Guadalajara, en el municipio de Tala, donde los migrantes más pobres, organizados por ellos mismos, rentaron o compraron alguna propiedad para que los inmigrantes más pobres, debido a la concentración, al quedarse sin trabajo, pudieran un lugar donde vivir y donde poder cultivar y vivir de esta manera, sobrevivir. Bueno, yo no les voy a platicar mucho de esto porque no tendríamos ya mucho tiempo, tan solo esta es una etapa, pero lo que les quiero mostrar aquí como de estos migrantes, 126,000 fueron encarcelados en Estados Unidos, 20,000 en Canadá y otros países como Perú mandó cerca de 2,000 migrantes a ese lado. Para seguir adelante, bueno, la comunidad concentrada allá en la Ciudad de México sacó ventaja de esta situación porque se pudo concentrar, organizar de mejor manera, consolidarse como una comunidad fuerte, sólida, y que permitió que crearan este tipo de escuelas en la Ciudad de México y en otros lados. Aquí tenemos la escuela Chuo, que todavía funciona, es una escuela ejemplar porque todavía funciona, donde los hijos de los japoneses aprenderían, bueno, desarrollarían más su dominio del japonés y de otras cosas, además de asistir a las escuelas públicas en México, la escuela Tacubaya, Tacuba, donde los hijos de los migrantes van a estudiar. Por eso ponía esa preocupación central desde Chiapas, donde los migrantes eran reconocidos como elemento muy importante. La educación va a ser muy importante y estos niños que aquí vemos van a ser los profesionistas de otras generaciones, aprovecharán el desarrollo de México en estas grandes ciudades donde va a existir universidades importantes y donde se van a educar como dentistas, médicos, ingenieros y que seguramente alguno de ellos ustedes conocerán. Como les decía, en la Ciudad de México van a desarrollar sus pequeños comercios. Aquí la familia Nakatani va a ser una de las familias importantes que va a crear este cacahuate llamado japonés, que en realidad no se consume en Japón, es un producto mexicano, y si tendrá de japonés sería la soya y la forma en que es preparado. Nakatani va a ser un migrante que y otros más van a desarrollar este producto que va a ser muy importante. Los migrantes concentrados van a abrir papelerías, como el caso de Akachi. Enrique Karazawa va a fundar esta tienda de estambres en la colonia Roma, dulcerías en el centro de la Ciudad de México. En fin, los migrantes ya ante el desarrollo del país en los años 40, 50, básicamente la expansión económica, van a aprovechar esta ola de crecimiento y se van a poder consolidar en términos económicos de manera muy importante. Otro elemento que es necesario recargar es también el desarrollo de la cultura y la admiración por los japoneses de la cultura mexicana, de la cultura popular y de la cultura también de otro tipo. Los panchos van a causar un gran impacto
desde 1953 en Japón. Aquí los vemos que van a cantar inclusive a Japón y van a hacer giras muy importantes y van a conectar esta alma que yo les digo, no es una solamente relación material o comercial, sino también de influencia cultural de manera muy importante. Otro elemento que consolidará estas relaciones es en 1955, ya para ese entonces se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Japón rotas por la guerra, y en Tokio se va a montar esta gran exposición Mekisco Bijutsu-ten, la gran exposición de arte mexicanos, donde se mostrarán parte de la riqueza de la cultura mexicana, de las culturas mexicanas prehispánicas, como la cabeza olmeca, que van a ser llevadas allá y que van a impresionar no solamente al público, sino a migrantes que van a venir a México por esta gran impresión que les causa esta. Yasuaki Yamashita, que es un migrante que ya vive en México, del cual yo he hablado porque él es sobreviviente de la bomba atómica, va a empezar a conocer a México y va a empezar a admirar a México y va a tener gran deseos por venirse. Pero también una serie de artistas que debido a esta exposición van a venir. Para ese entonces, ya a finales de en 1955, la comunidad ya organizada, los fondos que les va a restituir parte el gobierno mexicano, parte con los frutos de ellos mismos, de la cooperación entre ellos y de la embajada japonesa que les va a brindar también recursos, van a fundar la Asociación México-Japonesa que hoy conocemos seguramente muchos de ustedes. Esta es, digamos, una foto original de ese entonces, donde la comunidad japonesa va a consolidarse comunidad y que además va a permitir ayudar a sus paisanos del otro lado del mundo, en Japón, ante la situación de la guerra. Ellos inclusive van a ayudar en términos económicos a sus parientes en Japón ante la destrucción en que queda Japón, y crea otra nueva oleada de migrantes que se van a venir en los 50. Ya no van a ser migrantes digamos, muy pobres, agricultores, obreros, sino gente ya con otros elementos que va a permitir que pongan una serie de negocios como Heiji Takizawa, va a poner sus negocios en términos de una refaccionaria, o Teiji Muneta en Córdoba, en la ciudad de Córdoba va a poner una farmacia, y otros migrantes. Este migrante Katagiri que vivía en Mexicali se va a trasladar a la ciudad como, bueno, durante la concentración, y en Contreras, en el barrio de Contreras, que todavía en ese entonces era agrario, va a crear un gran negocio de flores de crisantemos que van a ser muy famosos para ese entonces para la Ciudad de México. Y aquí les muestro este artista que les mostré al principio. Su nombre es Noé Murayama. Murayama es hijo ya de estos migrantes que instalados en San Luis Potosí. Su padre era doctor, él va a ser doctor, pero no se va a interesar en esta profesión, y va a ser uno de los artistas importantes del cine mexicano y va a dar su toque especial a las películas mexicanas, si ustedes conocen de esos tiempos, al lado, por ejemplo, aquí con Pedro Armendáriz. Otra forma de consolidar es que de Japón también nos van a mandar uno de estos actores muy, muy, muy importantes, va a ser Toshiro Mifune. Mifune va a venir a México en 1961 para armar esta película tan importante, Ánimas Trujano, y donde va a representar a un indígena. Es decir, también hasta en esto hay conexión. El fenotipo de ambas grupos étnicos permitirá que va a desarrollar este papel al lado de importantes artistas, aquí al lado de Columba Domínguez. El efecto de esta película no solamente va a ser la importancia de la película, sino de las relaciones con entre ambos países. Aquí vemos a Mifune, que visita al presidente
López Mateos en Los Pinos, y va a estar acompañado de este joven que había nacido en San Luis Potosí, que es hijo del señor de Tsutomu Kasuga y de este inmigrante que llega, que es muy joven, Luis Kasuga, que va a ser el traductor de Mifune. Pero se los menciono también aquí porque vimos ese acuario. Luis Kasuga se va a especializar en Japón en la pesca, bueno, va a estar educado en México y después va a especializarse ya, va a ser un gran importante profesionista para crear estos acuarios y para ser funcionario durante los años 70 de pesca, donde consolidará la política en México. Bueno, para ir avanzando, bueno, lo recuerdo aquí al señor Kasuga porque desgraciadamente nos dejó hace un par de semanas, falleció en Baja California. Bueno, otro de los hijos de los inmigrantes importantes es Luis Nishizawa. Luis Nishizawa es hijo de uno de estos migrantes pobres y va a ser uno de los importantes artistas ya mexicanos, pero con esta influencia también japonesa a su vez. Otro de los migrantes que llega aquí es el señor Shinsaburo Takeda. Takeda va a quedar impresionado por la exposición de arte mexicano y aquí se trasladará a México y vemos esta mezcla y esta influencia de los colores en México, y el mismo Takeda dice que aquí nació mi espíritu, ¿no? Takeda vive en la ciudad de Oaxaca y produce este tipo de arte que nos va a ligar a Japón como a México de manera muy, muy importante. Takeda dice, mi corazón es de un rojo ísmico por la influencia de la cultura de esa región. Bueno, también en nuestro ambiente, digamos, cotidiano, vemos este tipo de esculturas. Esta escultura que se encuentra en el periférico es hecha por Kiyoshi Takahashi, que viene a México influenciado también por esta importancia de la cultura mexicana, y en la Olimpiada va a crear esta escultura. Él va a llegar a Veracruz, no les platico mucho, pero influenciado. Ya para 1975 la comunidad japonesa es muy próspera, muy consolidada, y va a fusionar todas estas escuelas y va a crear el Liceo Mexicano Japonés, que aquí vemos en construcción, y ya después esta foto más reciente. De ahí, de esa escuela, van a salir hijos de migrantes como Irene Ida. Ella es una actriz muy, muy importante, muy activa, que ha hecho distintas performances y distintas obras de teatro, muy, muy importantes, que consolidan ya a los jóvenes japoneses de esta nueva generación. Ida es una de estas importantes también, que se traslada a Japón para conocer sus raíces de esa parte de ella, pero también vemos aquí cómo es fruto de esta. Otro migrante importante que ya llega en los 70s, que ya son migrantes, digamos, egresados de universidades, el señor Shosho Okino, que va a integrarse a México y vive en México, y va a ser muy estudioso de la migración japonesa. Él va a ser el cronista de estas migraciones, y va a escribir, desgraciadamente, es un libro que está ahorita, no ha sido traducido al español, Umio Koete Gohyaku Nen, ¿no? 500 años del traslado entre ambos mares, ¿no? Y bueno, sin duda el libro clásico es el de María Elena Ota, mi maestra del Colegio de México, que crea, si ustedes quieren conocer todas estas historias o parte de estas historias, tendrán que leer el libro de María Elena. Estos nuevos migrantes que llegan a México, aquí vemos a Go Nakamura, que es actualmente el presidente de la Asociación México-Japonesa, con su novia en ese entonces, Miyuki, que, bueno, se integrarán a México de manera creciente. Sus hijos van a estar educados y son brillantes profesionistas actualmente. Bueno, pero aquí les presento otro inmigrante. No es Ultraman, no crean que, aunque lo trajimos para los programas de televisión en ese entonces, sino este niño es de nombre Shinji Hirai. Shinji Hirai es de los estudiantes importantes de Japón que viene a especializarse en México. Aquí lo vemos ya grande a Shinji, casado con una mexicana. Él trabaja, es egresado de la UAM
de la Universidad Metropolitana, donde va a tener su doctorado en antropología y se va a quedar integrado a México. Actualmente realiza una labor realmente destacada de buscar las raíces de muchos jóvenes que no saben, bueno, que saben que sus antepasados vivieron en Japón, y él tiene un programa muy interesante para apoyar a todos estos jóvenes que son mexicanos y que buscan sus raíces. Otra importante también pintora que viene a México es Midori Suzuki, que ya se casa con mexicanos y esta es su obra, pero también esta relación durante el terremoto el tsunami de 2011, su madre vivía en esta región donde se da el tsunami. Ella va a llevar la solidaridad de los mexicanos y va a integrarse en las escuelas de allá para pues brindar el apoyo de la población mexicana. Y ya para ir terminando, les hablo de esta importante intérprete del violín, Rie Watanabe. Rie Watanabe es una brillante alumna de Yuriko Kuronuma, una japonesa inmigrante que creó una escuela de violín. Ella viene ante la influencia, ante la idea de estudiar en México, y actualmente vive en Chiapas, donde enseña a los niños japoneses, a los niños mexicanos, oaxaqueños y de Chiapas, el uso del violín. Bueno, finalmente es interesante este mural que está en Shibuya, en una importante estación del metro en Tokio, donde es un mural hecho en México y que después va a ser trasladado, hecho por Taro Okamoto, que también va a representar esta liga. Ya para terminar entonces, en lugar de, bueno, hemos visto que es el alma de las relaciones, pero para algunos artistas, por ejemplo, Rie Watanabe, ella dice que en Chiapas encontró su identidad. Es decir, sería nuestra alma gemela de algunos japoneses, cómo las culturas se han integrado. Kojin Toneyama, que también es un importante pintor, promotor de la cultura mexicana en Japón, fue uno de los importantes artistas que escribe este libro de Popular Arts of Mexico. Él sostiene que separado de energía popular y folclórica no existo. Esta influencia de la cultura mexicana para ellos es muy fuerte y por eso dice que es mitad japonés y mitad mexicano. Pero ¿cómo traducir esta, digamos, idea filosófica? Vamos a traducirla al lenguaje cotidiano. Y Akane, que es el nombre de esta mujer que yo ya les presenté, pero es un nombre, digamos, de poeta, lo traduce de esta manera muy sencilla que yo les quiero comentar. Esta integración, dice en un tanka que ella escribe, dice: mis favoritas son esas quesadillas de huitlacoche y flor, son ellas que me hacen más y más mexicana. Pero a su vez también ella ya murió, sus cenizas están esparcidas en el Popocatépetl. Dice: el misoshiro, sabores de jengibre, llena de lágrimas, ya más de 60 años que estoy aquí en México. Es decir, la cultura japonesa y mexicana se han fundido. Sin esta relación, las relaciones materiales, comerciales entre Japón y México no serían, digamos, tan fuertes y tan sólidas como lo son actualmente. Gracias a los inmigrantes japoneses, de los cuales he aprendido todas estas historias. Y aquí les dejo nada más para que alguno de los de los artículos que he escrito y los libros, para que están en línea, los pueden ver. Pues muchas gracias a ustedes, León Ortega. Al contrario, profesor Sergio Hernández Galindo, muchas gracias por su interesante ponencia. Déjeme comentarle que tenemos una cantidad enorme de saludos y de felicitaciones. Ha gustado mucho su ponencia. Gracias por dar la bibliografía, porque una de nuestras preguntas era qué libros recomendaba para abundar sobre este tema. Hay gente que está haciendo tesis y comenta que quieren obtener más información sobre este tema. La primera pregunta que tenemos nos la hacen dos personas, una incluso que comenta que su tatarabuela era japonesa. Si existen registros de las personas que llegaron a
en las primeras migraciones al sur de México y dónde podrían ser consultados? Muy bien, pues sí existen registros. Gracias a esos registros es donde yo he podido reconstruir estas historias. Se encuentran en el Archivo General de la Nación los registros como inmigrantes. Pues, con gusto, si quieren, pueden contactarme. Aquí les dejo mi correo para pues brindarles lo que yo pueda hacer de estos registros, donde vienen cada uno de estos registros, absolutamente de todos ellos. Muchas gracias, Sergio. Y la segunda pregunta es una persona que nos solicita si podrías abundar un poquito sobre la aportación que México realizó para ayudar a la reconstrucción de Tokio y Yokohama a consecuencia del gran terremoto de Kanto que comentaste, por favor. Sí, efectivamente, esto fue muy, muy importante, como decía. El dinero que los migrantes de alguna manera no aceptaron por la compensación de los daños causados, se envió a Japón. Japón agradece mucho este apoyo del gobierno mexicano, y por eso creo que esto consolida mucho las relaciones. Los destrozos fueron enormes, los daños materiales y humanos fueron enormes, y creo que esto ha permitido que también, recuerden, en nuestro terremoto anterior vino una brigada. México también ha mandado brigadas allá y ha consolidado esta relación de manera muy importante. Así es, Sergio. Muchas gracias. Y por último, tenemos una pregunta que a mí me parece muy interesante. Quieren saber cuál era la percepción de la comunidad japonesa hacia otros inmigrantes asiáticos que llegaban a México. Bueno, la percepción de los japoneses sobre otros inmigrantes, bueno, básicamente de Asia había una comunidad china de inmigrantes de ese origen, que en este caso, bueno, pues, durante la revolución fueron muy afectados estos migrantes, fueron perseguidos de manera muy, muy, muy severa. Pero bueno, son dos culturas totalmente distintas, ¿no? Con influencias distintas y con historias distintas. Así es, muchas gracias. Pues Sergio, no sé si quieras cerrar con alguna conclusión, algún comentario final. Bueno, no, agradecer a todos sus preguntas. Ahí les dejo mi correo donde pueden, pues, escribirme, o pueden consultar cosas en internet, en Discover Nikkei, donde escribo normalmente todas estas historias. Lo que quiero agradecer es a la misma comunidad japonesa. Son sus historias, no son mis historias, ¿no? Son parte de la historia de México, que esto es lo importante, ¿no? No son algo aparte. Se han fundido, y para mí es realmente un honor y un aprendizaje estar al tanto de estas historias que enriquecen tanto a México como a Japón. Y les agradezco pues su presencia y sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Sergio, por esta destacada participación en nuestro Nippon Matsuri Online 2020. Los esperamos a todos en este mismo espacio el próximo viernes 20 de noviembre. A la misma hora vamos a tener un webinar ahora sobre literatura japonesa contemporánea a cargo de la maestra Alejandra Tapia, que es integrante del PUEA de la UNAM. Por último, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de nuestras actividades, y también los invitamos a responder la encuesta que está en la página web del Nippon Matsuri. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.